Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase que he preparado acerca de la asignatura de biología. Les doy la bienvenida, espero que estén muy atentos y que podamos mirar esta primera parte que es la introducción a la biología. Por lo tanto, vamos a estar mirando algunos puntos bien interesantes en cuanto a esta asignatura. Entonces, presten mucha atención a lo que vamos a estar desarrollando en este inicio de asignatura. Bueno, primero que todo vamos a mirar cuál es el concepto de la biología o qué significa la palabra biología. La palabra biología viene siendo, básicamente, viene de la palabra bio, ¿verdad? Bio, y que está compuesta por por otra palabra que es logía, ¿sí? Logía. Si pueden observar, son dos palabras que están compuestas y la palabra bio significa, la palabra bio significa, significa vida. Vamos a colocarlo por aquí, vida. La palabra bio significa vida. Y la palabra logía trata acerca de, voy a colocar la flechita para señalar qué significa la palabra logía. La palabra logía es estudio. Por lo tanto, lo que estamos observando aquí, lo que ustedes están viendo en esta pantalla, es básicamente que la palabra biología significa estudio de la vida. Por lo tanto, necesitamos que presten mucha atención en cuanto a esta parte. Vamos a mirar unas diapositivas que les voy a compartir por aquí para que puedan ustedes también ir entrando en este tema tan interesante que es la introducción a la biología, que es básicamente el tema central de todo lo que tenemos que ver en esta asignatura. Entonces, cuán importante es mirar esa parte. Entonces, vamos aquí a prestar mucha atención en esta parte de la presentación que les tengo aquí. Y la palabra biología, ya lo vimos, significa el estudio de la vida. La biología, pues, es la ciencia que estudia el origen, ¿verdad? El origen, estudia la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento, su interacción entre sí y el medio ambiente como tal. Entonces, básicamente estamos observando que la biología se va a ocupar de ¿qué? De describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, bien como individuos considerados en su conjunto o como especie. Por lo tanto, la biología va a estudiar los seres vivos. ¿Qué estudia la biología? La biología estudia los seres vivos, los seres vivos. ¿Qué es lo que encontramos nosotros como seres vivos? Pues encontramos a las plantas que tienen vida, encontramos los animales que tienen vida, encontramos al ser humano que tiene vida, el ser humano que tiene vida. Y también entre los microorganismos que son bacterias, también encontramos que tienen vida. Y esto es lo que estudia la biología. La biología estudia los seres vivos. Recordemos que la palabra biología significa bio, que significa vida, y logía, que significa estudio. Por lo tanto, estamos estudiando en esta asignatura, vamos a empezar a estudiar todo lo concerniente a la vida, a la vida. Vamos a mirar unos principales ramas de la biología, que es importante que usted y yo conozcamos esa parte, que entendamos que la biología tiene unas ramas y esas ramas son la biología celular o citología, que básicamente se centra en el estudio de la estructura y la función de las células. Por eso en esta asignatura vamos a estar estudiando las células, las células. De hecho, a ustedes les quedó una tarea
para desarrollar y es dibujar en un octavo de cartulina la célula vegetal y la célula animal. O sea, son 2 octavos de cartulina para hacer uno aparte en la célula vegetal y la célula animal, y deben de dibujar también las partes, o sea, dibujar sus partes y colocarlo allí. La biología del desarrollo es otra de las ramas. Esta analiza cómo es el desarrollo de los seres vivos desde que se conciben hasta que nacen, es decir, cómo es la reproducción de los seres vivos como tal. La biología marina, pues es la disciplina de la biología que va a estudiar los fenómenos biológicos en el medio marino. Todo lo que tenga que ver con el agua, con el mar, es el estudio de la biología. Por eso hay una rama sí que estudia a nivel profesional que se llama el biólogo marino. O sea, que va a estudiar toda la vida que está en el agua o que está en el mar. La biología molecular pues va a estudiar los procesos biológicos a nivel molecular o analizando la estructura, función, composición de las moléculas biológicamente importantes dentro de su función en los seres vivos. Por ejemplo, estudia la síntesis de proteínas, la replicación del ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento molecular es en la que estudia la biología molecular, es decir, lo que le beneficia a los seres vivos, como las proteínas, como el estudio pues del ADN, bueno, en fin. Y otra parte de las principales ramas de la biología es la botánica. Cuando hablamos de botánica estamos hablando de una ciencia o una rama de la biología que va a estudiar los vegetales, especialmente a nivel taxonómico. ¿Qué quiere decir eso? Pues a nivel de las partes y el funcionamiento de cada una de las plantas o vegetales. Eso es la palabra botánica. Botánica significa estudio de las vegetales, para que no se les olvide todo lo que tiene que ver con la planta. La otra de las ramas de la biología es la ecología, una rama de la biología que va a estudiar la relación de los seres vivos y su hábitat, que de hecho en una de las clases que vamos a tener a nivel pues presencial también y quizás de pronto por virtual, vamos a mirar cuál es el comportamiento ecológico y del hábitat de los seres vivos, y vamos a poder ver cuál es su comportamiento y qué pasa si quitamos uno de los ciclos que va cumpliendo el ecosistema. Pues eso lo vamos a ver más adelante. La fisiología es una de las funciones de los seres vivos, como son las funciones respiratorias, la circulación sanguínea, el sistema nervioso. Dentro de esta rama se va a encontrar 2 subdivisiones, que es la fisiología vegetal y la fisiología animal. Básicamente la fisiología como tal es el estudio de todos los sistemas del cuerpo humano, que pues son el circulatorio, el nervioso, el digestivo, todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica del cuerpo, tanto de los animales, de los vegetales y de los seres humanos. En esta asignatura pues vamos a estar estudiando lo que es las exposiciones que ustedes van a tener que hacer en su momento. Cada uno va a exponer un sistema, uno de los sistemas en funcionamiento del cuerpo, qué es ese sistema, qué significa, cuáles son las funciones, cuáles son sus partes y cuáles son las enfermedades que afectan a estos sistemas. Por ejemplo, si vamos a hablar del sistema circulatorio o de la circulación de la sangre, pues vamos a estar mirando cuáles son las enfermedades de esas que atacan a este sistema circulatorio como tal. Pero eso lo vamos a ver en su momento y en su tiempo, donde cada uno de ustedes va a hacer una exposición. La genética también es una de las ramas de la biología que va a estudiar los genes, su herencia, reparación, expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que en la parte de la genética vamos a ver el ADN, cuán importante es el ADN, que podemos ver de los genes, de esa parte en la cual podemos mirar y estudiar en la parte genética. La microbiología es una ciencia también de la biología, ciencia o rama de la biología que va a estudiar a los microorganismos, lo llama microbiología. Quiere decir que estudia los organismos más chiquiticos que solamente se pueden ver con un microscopio.
La zoología es la disciplina derivada de la biología que estudia la vida animal. Estudia la vida animal. Y al estudiar la vida animal, pues obviamente está relacionándose muy bien con toda la parte del estudio de la animales, zoología, de zoológico. ¿Se acuerdan que el zoológico muestra todos los animales? Pues la zoología es el estudio de la vida animal. Y pues si continuamos con la parte de la biología, pues se va a relacionar con otras ciencias como la geografía. No podemos descartar las otras ciencias por solamente estudiar biología. No podemos estudiar la biología si no tenemos en cuenta la geografía, la física, la química, la matemática, la ingeniería o la informática. O sea, para estudiar biología como tal, tenemos que tener en cuenta que si vamos a estudiar en algún momento biología como carrera, necesitamos ver todas estas ciencias, la física, la química, la matemática, la ingeniería, la geografía como tal. Entonces, es importantísimo saberlo, saber esta parte por si alguno quiere llegar a ser, en algún momento le llama la atención la biología, ser biólogo marino, estudiar los seres vivos y quiere irse por allí, pues hay que tener en cuenta que también va a tener que estudiar las ciencias como la física, la geografía, la matemática. Bueno, entonces en esta parte ya sería como lo primordial o lo que necesitábamos observar acerca de la biología como tal. La biología como tal, pues la biología se va a relacionar, como ya les dije, con otras ciencias. A la hora de hablar de física, por lo menos los múltiples avances de esta materia nos permite conocer mejor la conservación de la energía. Incluso muchos de los descubrimientos de la física nos va a servir para conocer mejor la estructura de la vida orgánica, como el caso de la astrofísica y la biofísica. Bueno, hay muchas disciplinas que sirven de gran ayuda, como el caso de la sociología, los métodos descriptivos, la sociología resultan útiles para categorizar y organizar distintas especies. Hay tres áreas de conocimiento que surgen en esta relación: la biología molecular, computacional, la biocomputación. Entonces, estimados estudiantes, aquí tenemos básicamente lo que es la introducción de la biología. Les voy a mandar lo que es la parte de la actividad que van a responder. Les voy a dejar allí para que ustedes lo puedan desarrollar y en esta semana empiecen a trabajar con ellos, ¿vale? Entonces yo les voy a dejar el enlace y para que lo hagan y lo desarrollen. Es un gusto poder estar por aquí. Saludos, nos vemos en clases más adelante. Que estén muy bien. Nos vemos.